Ya está con nosotros el ministro de Infraestructura y ministro coordinador, un cargo nada menor en lo que es la estructura de un ejecutivo provincial. Nos referimos al ingeniero Sergio Camacho, a quien ya le decimos buenas noches, ingeniero, gracias por estar acá. Hola, un gusto. Sabemos que usted tiene muchas horas de ruta, muchas horas de oficina, así que le agradecemos enormemente. No hay problema, un gusto. Bueno, ¿cómo se planta la provincia ante esta situación que plantea el gobierno nacional, ¿no? Donde hay, obviamente, lo decía yo al comienzo del programa, un tire y afloje por parte del presidente para con los gobernadores, para la firma de un pacto, para el tema de la aprobación de la ley bases. Mientras tanto, en ese mientras tanto está la gente que obviamente queda sin un montón de obras con fuente de mano de obra sin ocupar, que es alarmante el número en Salta. ¿Cómo estamos, ministro? Claramente, como lo describiste, sin ningún tipo de definición, y eso es lo más grave. Desde el 10 de diciembre en adelante se fueron paralizando todas las obras que tenían de alguna forma financiamiento no solo nacional, sino también internacional. Aquellas obras que a través de financiamiento del BID, en términos del financiamiento Nación BID, también se paralizaron. Entonces, nosotros buscando aportar soluciones hicimos una cantidad de propuestas a Nación. Por ejemplo, en el caso habitacional, más de 2.000 viviendas en ejecución en la provincia, en donde le decimos a Nación que tenía un compromiso, un convenio firmado con la provincia, diciendo la provincia ponía el terreno, la infraestructura y Nación el dinero de las casas. Le decimos a Nación, entreguen las casas como están y nosotros como provincia, mediante un plan de ahorro previo, trabajando con y respetando los principios del plan de casa propia, esto es que sea primera vivienda, que sea por sorteo, mediante un plan de ahorro en donde la provincia hará un esfuerzo, pero también los futuros adjudicatarios. ¿Eso está aprobado, ingeniero? Bueno, resulta que Nación... ¿Está aprobado esto del ahorro previo como para ir anticipándole a la gente? Se hicieron cantidad de vivienda en Salta, por ejemplo... No, el ahorro previo de gente que no tenía conocimiento que iba a tener esta circunstancia. Las viviendas no están sorteadas, se podrán... A ver, este estado de situación lo pone el gobierno nacional al interrumpir la liquidez de los fondos con la que se construyen las casas. Hay dos alternativas, o dejamos elefantes blancos en la provincia, tanto en la ciudad como en el interior, o buscamos la manera desde la provincia de solucionarlo. Desde Nación festejan esta alternativa y la colocan a Salta como provincia líder, un caso líder dentro de esta propuesta, pero hace más de 120 días que esperamos una respuesta que es una no objeción a que la provincia continúe de este modo con las obras. Yo recién escuchaba en el bloque anterior al diputado oficialista nacional, opositor provincial. Hablaba del déficit habitacional y tenemos más de 2.000 viviendas paradas a medio hacer por el gobierno nacional. Hablaba del tema de saneamiento y resulta que la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que multiplica por 3 la capacidad aquí en la zona sur, que debía haberse hecho hace 15 años y no se hizo, o hace 12 años, hace 10 y no se hizo, que se hace con un crédito del BID, con financiamiento internacional, y recordemos que el gobierno nacional decía que las obras que tenían financiamiento internacional no estaban en juego. Hoy está parada, sin ningún tipo de definición, mezclada con todas las obras que surgen del presupuesto nacional. Entonces, escuchaba también hablar de las rutas, y las rutas son nacionales, teníamos 12 rutas nacionales en tramos de esas rutas en ejecución, están todas paradas sin ningún tipo de definición. Porque lo que no se define es, vamos a neutralizarla, vamos a continuar con aquellas rutas que tienen un porcentaje de avance superior a tal porcentaje, o no vamos a hacer ninguna. Entonces, sistemáticamente venimos hablando con los representantes del gobierno nacional y, como dicen en el barrio, el arco se corre todos los días. ¿Salta está en condiciones de pedir financiamiento internacional para hacer algún tipo de estas obras, ingeniero, en virtud de esta coyuntura? Salta califica en términos de poder acceder a financiamiento internacional porque, como todos sabemos, los 4 últimos años de gestión tuvimos equilibrio fiscal, estamos bien calificados, desendeudamos la provincia más de 170 millones de dólares durante esos 4 años y esto significa que nunca entramos en default y que tenemos una buena calificación. Yo creo que la discusión pasa más bien por otro lado y la discusión tiene
más bien un tinte ideológico. Y el tinte ideológico consiste en decir, hay grandes obras de infraestructura que el Estado Nacional se debe en términos no solo de la provincia de Salta, sino del norte profundo, del norte grande, para igualar oportunidades de competencia. Este es un país que se desarrolló de manera centralista a lo largo de su historia, es un país portuario. Este país responde a Rosario, Buenos Aires, La Pampa, 500 kilómetros a la redonda, y el resto somos proveedores de insumos que se fueron agotando con el tiempo a lo largo de la historia, como en el caso de los hidrocarburos. Nosotros vimos los country de Buenos Aires con las piletas calefaccionadas, el gas que salía de Vespucio, de Mosconi, de la cuenca del norte. Cuando disminuyó la cuenca, en el norte no quedó nada. Con lo cual, la discusión debiera ser, el Estado Nacional recibe de las provincias una cantidad de aportes con el objeto que son obviamente anteriores a la constitución del Estado Nacional de la provincia y con el objeto de hacerse cargo de una cantidad de cuestiones. Bueno, esa cantidad de cuestiones del 10 de diciembre en adelante, muchas de ellas dejaron de ocurrir. La obra pública es una de ellas, la inversión en infraestructura claramente, pero también lo que conocemos como las transferencias no automáticas, que son acciones que el Estado Nacional desarrolla en las provincias con fondos cuyos orígenes no tienen origen coparticipable. Por ejemplo, el impuesto al cheque, el impuesto país, las retenciones. Ahora, ¿son discrecionales esas transferencias? ¿Es discrecional? Y me pregunto yo, ¿es discrecional dejar de enviar los remedios para los enfermos oncológicos? ¿Es discrecional suspender el incentivo docente que lleva más de 27 años en el país instalado? ¿Es discrecional suspender los módulos con los que se llega a los lugares más remotos, por ejemplo, los chicos de Santa Victoria? ¿Es discrecional suspender las obras de la regularización de barrios populares? Tenemos mucho para nombrar. Ministro, hay le insisto. Una lista infinita en términos de no solo esas transferencias que dejaron de venir a la provincia, sino la caída de la recaudación, la mala liquidación del consenso fiscal, y eso genera una baja en la recaudación provincial que hace muy difícil que se puedan asumir la realización de grandes obras. Nosotros vamos a tomar una cantidad de obras que el Estado Nacional, siempre y cuando la deleguen, que es lo que estamos esperando, estaba ejecutando en la provincia, pero no resulta posible que la provincia sea a cargo de la ejecución de una ruta nacional, me refiero, habida cuenta de la magnitud que significa el costo de ejecución. Le insisto con un tema que ya le he planteado en otras entrevistas y es el peaje, ¿no? Yo quería y le insistía sobre el peaje de AUNOR para mejorar esa ruta, ese acceso. Estamos trabajando sobre ese tema y que estamos haciendo todos los estudios que definirán con un sentido lógico y un sentido que tenga conciencia social la instalación de un peaje para el mantenimiento, porque nosotros hicimos, digo, la provincia, no la gestión de Gustavo Sáenz, sino la provincia, hizo, a mi entender, el peor de los acuerdos. Sacó el peaje, pero se quedó con el cargo de mantener una ruta nacional a cargo de la provincia sin ningún ingreso. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque estuvimos trabajando con la gestión nacional anterior en dos aspectos que tampoco resultaron. Uno era la devolución de la ruta al Estado Nacional, porque es una ruta nacional y se hagan cargo efectivamente como corresponde, a través de un contrato de operación y mantenimiento, como lo hacen el resto de las rutas nacionales, o bien el hecho que el Estado Nacional aporte fondos para que desde la provincia también se pueda ejecutar. Algo mixto. Algo mixto. Ninguna de las dos cosas funcionaron. Hoy claramente con el cambio de gestión nacional, esta situación ya está claro que el Estado no tiene idea de invertir de ninguna forma y nosotros tenemos que mantener esa ruta que es la... ¿Y puede haber otras concesiones en lo que son los tramos de Salta? Podría haber en la medida que ya se trabaje en un esquema mixto y no solo de una concesión privada, porque lo que se denomina técnicamente el TMDA, que es el tránsito medio anual diario, es la cantidad de vehículos que transitan diariamente por una ruta, muchas veces no tiene que ver con la inversión que hay que hacer para mantenerla, porque la ecuación no cierra. Por ejemplo, si hablamos
como hablamos tanto de la ruta a la minería, ya sea la Nacional 51 o la 27, cuando uno hace un análisis de eso, se da cuenta que si no hay una intervención del Estado en cuanto a participación en la inversión es imposible que se haga por parte de privados. Entonces ahí hay que analizar un esquema mixto. Se ha observado en los últimos tiempos un empeño por parte del gobierno provincial de regularización de tierras de gente que era poseedora y no tenía el título de propiedad. ¿Cuál va a ser la política que va a tomar el gobierno con tierras que son ocupadas y usurpadas? Un claro ejemplo que tenemos muy cerquita de la ciudad es todo lo que es la línea del ESER, donde pobladores, que algunos eran hasta empleados de esas fincas, se han ido asentando y hoy son familias numerosas ya con construcciones allí, en terrenos que son costosos para la provincia. Sí, claro, todo en el marco de la ley. Yo tengo a cargo la Secretaría de Tierras y Bienes y venimos sistemáticamente insistiendo y agotando todas las vías y llegando a la justicia para la preservación del patrimonio que es de todos los salteños. ¿Qué puede pasar con esa gente? Porque esa gente no tiene el dinero suficiente como para pagar esos terrenos. Por eso era tan importante el RENAVAP, por eso era tan importante el Registro Nacional de Barrios Populares y las obras que se hacían, como por ejemplo la de Villa Sara en Vaquero, que permitía regularizar una cantidad de situaciones, como serían estos, en lotes que estén con los servicios adecuados y urbanizados como corresponde. Ese proyecto RENAVAP de Villa Sara, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es uno de los que está paralizado. O sea que, por ejemplo, y esta gente, insisto, con la parte del ESER por el costo de las tierras, ¿qué podría pasar, ministro? Bueno, hay siempre dos alternativas, agotando las vías con reubicación en lugares que, porque también decimos de gente humilde, pero ocupan hectáreas y hectáreas, digamos, no es que ocupan un terreno, con lo cual habrá que trabajar en una propuesta, si existe voluntad de parte de la gente, con la reubicación y los asentamientos ordenados desde el punto de vista urbanístico, y cuando eso no ocurre hay que recurrir a la justicia porque claramente no solo es lo que corresponde, sino es lo que nos marca la ley a los funcionarios en defensa del patrimonio provincial. Ministro, no debe ser fácil ser ministro coordinador de un gabinete tan amplio, de una provincia que crece tanto, y en los últimos días hubo irregularidades. Una puntual que fue que 3.000 litros de leche se vencieron, y es como que todavía estamos esperando a ver qué pasa con las acciones administrativas. ¿Por qué demora tanto el Estado en dar una respuesta a algo que la gente demanda? Hay una cooperadora allí que obviamente no pudo usar la leche, los chicos, ni siquiera los del colegio secundario, hoy se les está dando la copa de leche, y 3.000 litros de leche que quedaron a la deriva. Hay un sumario iniciado por parte del Ministerio de Educación. Ahora, claramente los tiempos y las necesidades de la gente en términos de noticia y del periodismo no siempre son concurrentes con los procesos administrativos determinados. El sumario está iniciado, si hay responsables tendrán que hacerse, seguramente hay responsables, deberán hacerse cargo en base al resultado del sumario, pero también los plazos de la administración pública garantizan que no haya ningún tipo de violación al derecho a defensa o al derecho a exponer la situación que cada uno de ellos tienen, con lo cual a veces ocurre que el resultado del sumario no responde, o el resultado de la investigación no responde en los tiempos que la gente necesitaría, pero es lo necesario para garantizar que todos tengan el derecho a demostrar si cometieron alguna falta, si incumplieron con alguna de sus funciones o no. ¿Cuáles son las premisas que se plantean en una mesa chica del gobierno hoy con la circunstancia nacional que tenemos? Nosotros venimos trabajando codo a codo el equipo de gobierno con todos los ministros, intercambiamos opiniones, tomamos decisiones que están claramente guiadas por una política del gobernador. Lo decía hace un rato el diputado opositor provincial que estuvo en el bloque anterior diciendo ellos están muy convencidos, y si no estaríamos convencidos no estaríamos en el gobierno, estamos muy convencidos de que este es el rumbo, y tan convencido estoy en lo personal que entiendo que la gente no hace mucho
más que un año, creo que ayer hizo un año que el gobernador fue reelecto por amplia mayoría y con amplia distancia sobre sus opositores, con lo cual entendemos que es el rumbo correcto. El rumbo correcto, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que gestiona independientemente de los gobiernos nacionales e independientemente de las ideologías de los gobiernos nacionales, y un gobierno que muestra un esquema absolutamente federal. Nosotros tenemos este año un presupuesto prorrogado el año pasado, hasta el 30 de junio hay un decreto de control del gasto en lo que implica a la obra pública. Estuvimos ejecutando la obra de prosecución, pero este será el 5º año, que lo haremos entre estos días de mayo y lo que queda de junio, en que recorreremos toda la provincia juntándonos con los senadores, con los diputados, con los intendentes, rearmando el presupuesto provincial, en donde las obras que se llevan adelante surgen del consenso de ellos, que son los representantes de la gente que viven en el lugar y que entienden cuáles son las obras prioritarias, de modo de no decidir de un escritorio a 300 kilómetros de distancia. Bueno, esas son las cosas en donde cada vez que se convoca a la oposición legislativa no participa. Después tienen estas dificultades donde dicen que no pueden llevar adelante su opinión, pero estas reuniones se hacen en el lugar y este va a ser el 5º año, los 4 años de gestión anterior del gobernador Sáez se hicieron, y de esa forma se constituye, por ejemplo, el presupuesto de obra pública, con los ministros del área, con los secretarios del área y con los representantes de la gente en cada lugar. Ministro, hay desarrollos que ya nos están dando bastantes dolores de cabeza y no es menor la acción que toma el Ministerio Público a través de la Fiscalía Ambiental sobre la intimación a Proyecto Norte sobre 2 countries en particular de nuestra ciudad. ¿Qué responsabilidad le cabe hoy a la Secretaría de Medio Ambiente, a la de Recursos Hídricos sobre esto, que obviamente avanza y hoy son estos 2, mañana son otros 2 y así sucesivamente, de gente que tiene tierras, las divide, no hace las obras de infraestructuras necesarias y se aprueban desarrollos que obviamente traen estas consecuencias? Lo que hay que aclarar es que los desarrollos se aprueban con prefactibilidades. En esas prefactibilidades, que tienen que ver con la no inundabilidad, con el acceso al agua, ya sea por una u otra vía, ya sea superficial, que sea por ellos mismos o por que la empresa prestataria esté en condiciones y pueda otorgar la factibilidad. En todos los casos también deben presentar una propuesta de cómo tratar los líquidos que surgen claramente después terminando en las cloacas. Hay lugares donde pueden tener posibilidad de conectarse y en los que no. Hay una cantidad de alternativas que tiene que ver desde plantas independientes para ese country o digestores individuales que deben cumplir en cada una de las viviendas, que no son pozos ciegos ni cámaras sépticas, sino son digestores. En este sentido, desconozco el caso puntual porque no corresponde a mi área, pero todos los desarrollos tienen ese compromiso. Si hay una forma diferente en la que está ocurriendo, claramente. ¿No cree que se debieran extremar los controles por parte de las áreas correspondientes? De hecho, ya lo hizo el ente regulador, no solo en términos del tema de los efluentes cloacales, sino también... Intervino por el río Arenales, pero en esto no le corresponde. No, pero también del tema del agua, porque dictó una resolución para los subprestadores, que son esta gente donde, entre otras cosas, se obliga a la inscripción en el registro, a la macromedición, a la micromedición y a la posibilidad de fijar tarifa y demás. Es cierto que hay como, no digo un agujero negro, hay como un vacío legal, ¿no?, en todo esto. A partir de la acción del ente ya no hay vacío legal, pero... Sí, solucionó el agua y ahora tenemos el problema de las cloacas. No tenemos el problema de las cloacas. Si están vertiendo en algún lado, lo están haciendo incorrecta y ilegalmente. Tendrán que actuar los organismos que corresponden. ¿Por qué? Porque en la aprobación de esos clubes o de esos country, claramente al momento de aprobar tienen que hacer una presentación y esa presentación indica cómo va a ser el tratamiento de los efluentes. Nunca se podría haber aprobado eso si el tratamiento de los efluentes era verter un líquido crudo
algún lugar vale que su tenga aclaración correntía. acá, porque es muy importante, o sea, están incurriendo en algo que han asumido un compromiso. Claro, Habrá lo que tener las sanciones desconozco correspondientes. puntualmente el tema, pero lo que hay que hacer es verificar en qué término fue autorizado y el cumplimiento de esos términos. Nunca hubiera sido posible que fueran autorizados vertiendo líquidos cloacales a una escorrentía, a un arroyo, una acequia o un río. Absolutamente no. Desde siempre y desde que lo conozco, usted fue un impulsor de lo que sea la Ruta 40 en cuanto a su tránsito. Hoy es un dolor de cabeza también en relación a la falta de mantenimiento que tiene que hacer el gobierno nacional. ¿Cómo hacemos en el tramo de Salta para brindar mayor seguridad No a solo los la que... falta de mantenimiento, también dos obras inconclusas. Hay dos tramos de la Ruta 40 en el que estamos pavimentando. Seclanta-Molino con un estado de avance del 80%. Obra parada por el Estado Nacional. Payogasta-Palermo, como yendo hacia La Poma, con un porcentaje menor de avance, pero también una obra que ya tenía, faltaba prácticamente, para que la gente entienda, tirar la carpeta asfáltica, ya tenía toda la obra básica, todo lo que era la consolidación de su base y de su base. Entonces no solo el mantenimiento, sino obras que quedan inconclusas y que si no se terminan, dentro de 8 meses lo que se hizo no se habrá sirve de perdido. nada? En el caso del mantenimiento, por ejemplo, nos juntamos tanto con el intendente y los legisladores de La Poma y llegamos a un acuerdo donde la provincia, indirectamente a través del municipio, va a financiar el costo del combustible para que Vialidad Nacional pueda pasar una máquina en el tramo, no solo hasta La Poma, sino en lo que significa todos los lugares que están pasando La Poma, que todos sabemos culmina en el Abra de la Calle y la llegada luego a San Antonio de los Cobres. Bueno, la obligación de la provincia, independientemente de quién es el responsable, sabemos que la Ruta 40 es una ruta nacional, no podemos dejar aislados vecinos, sobre todo después de esta temporada donde hubo mucha lluvia y donde las escorrentías atraviesan, como todos sabemos, ese tipo de rutas que son de media ladera y bueno, hay que corregir por lo menos en términos del mantenimiento. Sería muy bueno que desde el gobierno nacional se defina una política en términos de los mantenimientos de ruta. Aquí hay mantenimiento de ruta adjudicada entre el aeropuerto y Quijano, no lo vemos. Empresas adjudicadas. Hay mantenimiento entre Río Ancho y Talapampa. Hay mantenimiento en dos tramos, pero Qué completa la increíble ruta lo que 16. Pero puedo dar los nombres de las empresas cobraron certificados por las pequeñas cosas que hicieron en la ruta. Es como que el gobierno nacional ni siquiera logra ocupar todos los cargos que tiene la administración pública para llevar adelante la gestión. A mí me tocó también estar hace un mes en Buenos Aires, en una de las anteriores veces que estuve, era el día que asumía el presidente o el director nacional de Vialidad. Tuvimos la oportunidad de juntarnos con él, de transmitirle todas estas inquietudes. Ahora de estos 60 días no tuvimos ninguna respuesta. Eso le iba a preguntar, ¿no? En todas estas reuniones que tiene el gobernador Sáenz con ministros muy cercanos a Milei, ¿no hay un atisbo de algo que digan, sí, vamos a solucionar esto? Ustedes, es más, los legisladores nacionales por Salta apoyaron la ley, obviamente que eso es una señal del gobernador para con Nación. ¿No hay nada que digan, esto les habilitamos, por ejemplo? Yo defino este proceso por lo menos en 2 o 3 etapas. La primera etapa, los gobernadores y los gobiernos provinciales, la provincia eran lo malo, el demonio. Entonces, de hecho, funcionarios nacionales se resistían a atender a los representantes de la provincia. Les llevó algo más de 100 días entender de qué se trataba, lo cual, al no haber habido una transición previa, es posible que eso ocurra. Hoy tienen muy claro cuáles son los aspectos. De hecho, por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas de Nación nos mandó un listado de obras que la Nación tiene con Salta, se olvidaron 3 o 4, pero la gran mayoría están. Puede pasar, digamos. Puede pasar. La gran mayoría están y con un nivel de priorización entre el 1 y el 8. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 8. El 90% de las obras que Nación ejecutaba en Salta tienen categoría 8. O sea que no son prioridades. Bueno, entonces nosotros nos sentamos y dijimos, déjenos que discutamos las prioridades de nosotros. Está bien. Después podemos hablar
yo creo que también hay dos tramos. Capaz que las calificaron por los costos. Un tramo son las obras que están en ejecución y otra idea es lo que el gobierno tiene como ideología. Nosotros respetamos, la gente lo votó, la gran mayoría, no solo en el resto del país, sino también aquí en Salta, y el gobierno está haciendo lo que dijo, en eso hay que ser respetuoso. Ahora, ¿qué hacemos con lo que está a medio hacer? Después será obligación de la provincia, responsabilidad de la provincia y su compromiso con los ciudadanos de reinventarse de algún modo, porque este modelo, sin aportes nacionales en las obras grandes de infraestructura, claramente lo único que va a hacer, a mi entender, es profundizar las asimetrías que existen entre el centro del país y el país periférico, el norte, la Patagonia y demás. Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos con lo que está en ejecución? Tampoco hay respuesta de eso. Después deberemos, por ejemplo, en términos de planes de vivienda y en términos que tienen que ver con el déficit habitacional, bueno, ya sabemos que el Estado Nacional no va a poner, mientras este gobierno esté en funciones, no va a poner un peso más para hacer una casa más en la provincia. Bueno, tendremos que incentivar el desarrollo de lotes con infraestructura para los sectores más bajos y armar planes de ahorro previo con el recupero de cuota y con aporte a la provincia, pero claro, las más de 5.000 viviendas entre entregadas y en ejecución que se hicieron en la gestión del gobernador, en los próximos años no podrán ser 5.000 y serán 1.100, 1.200, porque claramente sin la participación del Estado Nacional no hay ninguna posibilidad que se ejecuten todas las grandes obras de infraestructura por parte del presupuesto provincial. Tengamos presente que de lo que nosotros llamamos absolutamente el 100% de la coparticipación, hay 4 jurisdicciones que se llevan el 70% y las otras 20 se reparten el 30%. Será otra discusión cómo compensar estos modelos de coparticipación. En el mientras tanto, ¿qué ocurría? La provincia tenía un modelo adecuado al modelo de coparticipación, define un presupuesto de obras públicas provincial, pero Nación aporta en las grandes obras de infraestructura. No está ocurriendo. Hablando de lo que es vivienda, ministro, ¿por qué no se nombra un nuevo presidente del IPB para que Carrizo vuelva a su banca en el Senado? Eso va a ocurrir dentro de poco. Lo que pasa que claramente era el senador, el presidente del IPB, Carrizo, el que conmigo veníamos llevando adelante esta propuesta y este esquema de desarrollo para terminar las 2.000 viviendas. Con lo cual, si el Estado Nacional nos hubiera entregado las 2.000 viviendas, poníamos en ejecución esto y claramente vuelve al Senado. Era para nosotros una pérdida de tiempo que llegue una figura nueva y hasta que conozca el funcionamiento y se ponga al día. Bueno, pero mientras ¿Ahora tanto, se va a nombrar a alguien? Mientras tanto lo tenemos a Carrizo esperando y el Estado Nacional Salta no tiene corriendo el arco todos los representante días. en la Cámara Baja, con lo cual es comidilla para aquellos que dicen que el Senado puede desaparecer, porque si Salta no tiene un representante es todo un tema político, ¿no? Es una cuestión de meses, yo les cuento de días o de meses, yo les cuento que dicho por los funcionarios nacionales, el secretario de Hábitat está esperando una resolución del ministro Caputo que avale o le permita tener la autonomía para disponer de cada uno de los planes de vivienda y en ese momento, según los funcionarios nacionales, sería la primera Salta que reciba la no objeción, la rescisión, de la forma que ellos quieran las viviendas para poder continuarlas. Ese será el punto de inflexión y a partir de ahí empezaremos con una nueva gestión que no solo significa la culminación, como decía, de las viviendas que están en ejecución, sino también reprogramar ese IPB que no va a seguir siendo nunca más, o por lo menos mientras esta gestión de gobierno continúe, el que gestionaba viviendas, porque no va a haber ningún fondo. Deberemos reinventarnos en el sentido de seguir cumpliendo con la función social de achicar el déficit habitacional, pero con otros recursos. Ya para terminar, y lo libero, ustedes cuando el gobernador asumió su segundo mandato quedó pendiente la reestructuración de lo que era justamente esto, ¿no? Ver qué áreas eran más operativas, cómo se agrupaban los ministerios y demás. ¿Hay posibilidades de que eso ocurra o va a seguir la estructura del Ejecutivo Provincial tal cual viene funcionando? Nosotros
en algún momento, es cierto, se pensaba en la modificación, en hacer algunos cambios en la ley de ministerio. Claramente hay una coyuntura y una visión de la sociedad en que el Estado se debe achicar, no se debe agrandar. Creo que hasta que no haya una definición en términos de qué va a hacer el gobierno nacional en cada una de sus áreas, en donde en general debemos ser espejo a las acciones del gobierno nacional, no podemos tomar una decisión clara, pero sí quiero decir que desde el 1 de enero en adelante rige el decreto 45 de este año, que tiene que ver con el control del gasto, con el ajuste en todo lo que son los gastos del Estado provincial, y en consecuencia lo venimos haciendo, con lo cual el proceso de que menos gente cada vez pertenezca al Estado o a la administración pública es un proceso a largo plazo, donde la gente se va jubilando, donde hay esquemas de retiro voluntario, pero tampoco el gobernador es un insensible que, como lo vemos de alguna manera en el gobierno nacional, y de esto me hago cargo a mi juicio, deja gente en la calle, y estoy muy de acuerdo con quien no trabaja, se queda en la calle, pero todos vimos una cantidad de casos en donde gente que hace más de una década viene trabajando y prestando su servicio, también ha quedado en la calle, y no es algo que corresponda. Porque hay algo que es muy importante, y con esto termino. Continuidad institucional, seguridad y previsibilidad jurídica. Fundamentales para el Estado. A la provincia nunca nos sentamos dos locos en la provincia a decir vamos a hacer tanta vivienda. Hay un convenio con el Estado Nacional, con el Estado Provincial. Nunca se sentaron dos locos en la provincia a decir vamos a hacer estas rutas nacionales. Bueno, en algún momento alguien tendrá que rendir cuenta a esa interrupción de la continuidad jurídica. Ministro, gracias enormemente por su tiempo. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención que nos han prestado en este día de miércoles. Nos reencontramos la próxima semana. Será hasta entonces.